Hermanos, buenos días. En este sábado glorioso damos gracias porque el Señor nos permite aquí estar en su casa de oración alabándole, ¿no es cierto? Y también le damos la bienvenida al culto divino a todas las gentes que nos escuchan en redes, por los medios, y que por virtud de la tecnología hoy tenemos la posibilidad de escuchar la palabra de Dios por distintos y muchos medios y muchas gentes pueden beneficiarse, ¿no es cierto?, con el estudio de la Biblia. Bien, hermanos, quiero comentarles que el tema que vamos a ver el día de hoy, como siempre, tiene que ver con situaciones personales que le han ocurrido a su servidor. Y yo alabo a Dios por su palabra. Alabo a Dios por el mensaje que tiene Dios para ti cuando tú le buscas. Cuando tú acudes a Él y abres su libro, Él tiene exactamente las palabras que tú requieres oír. A veces los consejos son buenos, son bonitos, pero a veces también Dios te reprende. Con amor siempre, Tengo que dar esa acotación precisa. Dios te reprende y te disciplina con amor, porque finalmente quiere redimirte, quiere rescatarte. Y ese es finalmente su propósito. Y tenemos un folleto que nosotros le denominamos la escuela sabática, que aquí lo conocen perfectamente bien, pero cada semana estudiamos un tema diferente. Y las lecciones de estos 13 meses, porque el folleto abarca 3 meses. Es un trimestre y habla de un mismo tema y durante cada semana toca algún tópico especial. Y a mí me ha impactado, he aprendido mucho, a pesar de que creo que he leído bastante sobre el tema. He aprendido muchas cosas acerca de lo que es los compromisos que hacemos con Dios, ¿no es cierto? Cómo los hacemos, pero también cómo los rompemos. Y cómo Dios actúa cuando a veces nosotros no seguimos los pactos, ¿no es cierto? Y he estado en situaciones no críticas, porque quizás alguno de ustedes, si yo les contara mis problemas, me dijeran: ay, Alejandro, esos no son problemas. Pero a veces yo los considero críticos, ¿no es cierto? Pero cada quien tiene su situación particular. Quiero decirles que esta crisis que he sufrido durante los meses de diciembre y enero tiene un propósito. Quizás me estoy adelantando en el tema, pero quiero decirles que hoy, por la gracia de Dios, estamos más cerca de Él. Y eso es bien importante, y de eso vamos a tratar ahora. Vamos a tratar de la forma en que Dios nos conduce, a dónde nos lleva y cómo reaccionamos nosotros quizás ante la adversidad, ¿no es cierto? Pero Dios a veces no actúa como nosotros quisiéramos. Y vamos a iniciar con el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Existen situaciones que nos ocurren en la vida y que nos hacen pensar que Dios no está con nosotros.
la muerte de un ser querido, la enfermedad, las cuestiones financieras, ¿no es cierto? Las cuestiones de relación también, a veces nos orillan a pensar que Dios no está con nosotros. Y hermanos, ese es un pensamiento sumamente peligroso. Pensar, concebir la idea de que cuando las cosas no salen bien, Dios no está contigo. Entonces vamos a estudiar la palabra de Dios. Voy a ir rápido con algunos textos para entrar al fondo de la materia, ¿verdad? Y miren, vamos a hablar de los pactos de Dios. Y vamos a ir a Génesis 12, del 1 al 3. Voy a ir más o menos rapidito. Quien tenga Génesis 12, del 1 al 3, dice amén, por favor. Ok. Génesis 12, del 1 al 3. Dice lo siguiente. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ahí viene la promesa, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y viene el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué promesa, no es cierto? La promesa está hecha a Abraham, pero te incluye a ti que estás en la congregación y a ti que nos escuchas. No importa cuál sea tu condición, si eres pobre, si eres rico, si eres mujer, si eres hombre, si eres joven como Mateo o viejo como yo, si estás en rebelión con Dios o si estás bien con Dios, la promesa te incluye. Tú puedes ser bendecido por Dios. Esta promesa te incluye. Y vamos a ver cómo se enlaza esta promesa del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y dice lo siguiente, vamos a leer Gálatas 3 y vamos a leer los versículos 7, 8 y 14. Gálatas 3. Gálatas 3, 8 y 14. Dice lo siguiente, 3, 7, 8 y 14. Gálatas 3, 7 y 8. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos ¿de quién? De Abraham. Y dice el versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Nosotros estamos incluidos. No somos descendientes directos de Abraham, pero somos hijos de la fe, ¿no es cierto? Y entonces somos herederos también de la promesa. Y vean lo que dice el versículo 14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esa es la promesa de Dios. La promesa de Dios es que todos vamos a ser bendecidos por Él. Todos estamos incluidos, tú también que nos escuchas. Repito, no importa tu condición, la bendición de Dios te alcanza, te incluye. Bien, sigamos. Entonces, Dios hace promesas, nos ha hecho promesas a nosotros. Y hoy nosotros podemos, como en el tiempo de Israel, ser esclavos de algo. No sé de qué podamos ser esclavos, pero Israel llegó a ser esclavo, estaba en Egipto. Pero Dios había hecho una promesa, había hecho la promesa de que habría bendición, de que iban a ser una nación grande y fuerte, poderosa. Pero ahorita eran esclavos, ¿no? Y eso no tiene que ver con ser grande, fuerte y poderoso, ¿no es cierto? Eran esclavos. Y va a llegar el momento de la liberación. Y vamos ahora a Éxodo 3, 2 y del 7 al 9.
Éxodo 3. Dice lo siguiente. Éxodo 3, el versículo 2. Dice, y se le apareció, hablando de Moisés, y se le apareció el ángel de Jehová. ¿Quién se le apareció a Moisés en la zarza? El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús, el Hijo de Dios. Dice la Biblia, versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Y del versículo 7 al 9, habla Jehová, habla Jesús el que se apareció. Los que son uno solo, los que son tres pero son uno. Aquí lo tienen, el ángel de Jehová es Jehová también. Y dice ahí claramente, Jehová, dijo luego Jehová, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Vean el versículo 8, qué bonito dice. Dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ha llegado el tiempo de la liberación para el pueblo israelita. Me gusta mucho que el ángel de Jehová se presenta y que dice que ha descendido para librar a su pueblo. Dios ha descendido a librar a su pueblo y dice que los va a librar y que los va a llevar a una tierra nueva donde fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque sus quejas han llegado hasta los mismos oídos del Dios de los cielos. Ha llegado el tiempo de liberación. Y ahora vamos a leer el Nuevo Testamento. Escuchen lo que dice el Antiguo Testamento y lo que dice el Nuevo Testamento. Ahora vamos a... Leímos Gálatas 4, ¿verdad? Ahora vamos a Juan 3:17. No es cierto, leímos Éxodo 3, 2, 7 al 9. Sí, ahora vamos a leer Gálatas 4, del 4 al 6. Dios ha descendido para librar a su pueblo, ¿no es cierto? Dice Gálatas 4, del 4 al 6. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. ¿No es cierto? En el Antiguo Testamento, Dios desciende para liberar a su pueblo. Pero también en el Nuevo Testamento, llegado el cumplimiento del tiempo, también Dios desciende para librar a sus hijos del pecado. Para Abraham era la liberación, para toda la humanidad, ¿no es cierto? Dios desciende a librar al pueblo de Israel, pero Dios manda a su Hijo para librarte a ti y a mí de la esclavitud en la que podamos estar viviendo. Dios bendiga su palabra. Promesas, liberación. ¿Qué hizo? Juan 3:17. Ahora vamos a Juan 3:17. El Evangelio según San Juan, el capítulo 3 y el versículo 17. Fíjense bien para qué vino Dios, para qué fue enviado, para qué descendió. Dice el versículo 17,
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bendito sea Dios. Esta promesa, te repito, amigo que nos estás, amigo, amiga que nos está escuchando, te incluye a ti. Dios envió a su Hijo para que tú encuentres salvación en Él, no importa cuál sea tu condición. Bendito sea el Señor. ¿Bajo qué esclavitud vives hoy? Hoy que nos escuchas. ¿Cuáles son las cadenas que te mantienen atado? ¿Qué lazos tienes que no te dejan moverte? ¿Cuál es ese tipo de esclavitud? Puede ser, no sé, las drogas quizás, el alcohol, el sexo, la ira, la depresión, malos hábitos, quizás una mala relación en tu vida. ¿Qué es lo que te tiene hoy esclavo? Dios vino para liberarte de la esclavitud. A eso vino el Señor, a eso envió a su Hijo, a que tú fueras liberado. Dios puede, Dios anhela librarte si tú se lo permites. Llegó el momento de romper cadenas y ataduras. Clama a Dios por liberación, donde quiera que te encuentres. Si hoy te sientes atado por algo, clama a Dios por liberación. No importa cuáles sean tus ataduras, no importa qué tan fuertes sean tus cadenas, Él es total y suficientemente capaz de destrozarlas completamente y hacerte libre. Clama a Dios por liberación, como clamó el pueblo. El clamor del pueblo llegó a los oídos de Dios y Dios descendió para librar. Esa misma promesa es tuya hoy, es tuya ahora. Solo clama a Dios y Él vendrá y te liberará si tú se lo permites. Dios hace maravillas para liberar a su pueblo. Les voy a platicar las maravillas que hizo Él para liberar a su pueblo. Su pueblo estaba cautivo por Egipto, ¿no es cierto? Por el faraón. Y Dios mandó plagas sobre los opresores. Convirtió el agua en sangre, mandó ranas, piojos, moscas. Murió todo el ganado de los egipcios. Y todo el ganado me refiero a todo: camellos, ovejas, vacas. Hubo úlceras en la población. Mandó granizo, langostas. Se cubrió de tinieblas la ciudad. Y finalmente murieron los primogénitos de la tierra de Egipto. ¿Por qué sucedió esto? Porque el pueblo de Dios iba a ser liberado y porque alguien se opuso abiertamente a las instrucciones de Dios. ¿Sí? Pero esas maravillas las hizo Dios. ¿Qué otras maravillas hizo? Había una columna de nube y de fuego. Era Dios mismo cuidando y guiando a su pueblo. ¡Qué maravilla!, ¿no es cierto? Y también Dios abrió el mar rojo. ¡Qué tremendos milagros!, ¿no es cierto? Querido amigo que me escuchas y que estás aquí, si tú estás en tu interior hoy clamando a Dios por liberación, yo no sé qué maravillas va a hacer el Señor en tu vida para liberarte. Dios hizo grandes cosas por su pueblo, grandes milagros, y esa misma disposición de liberar a su nación la tiene para ti en lo personal. Si tú clamas a Dios, si tú pides liberación, Él va a hacer maravillas en tu vida, como lo hizo en la antigüedad. Clama a Dios, entrégate a Él y prepárate para ver maravillas en tu vida.
Bien, ¿cuántos de nosotros ya hemos sido liberados? Levanten su mano los que han sido liberados por Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios, ¿no es cierto? ¿Dónde estabas antes? ¿Quién eras cuando no conocías a Jesús? ¿Dónde te encontrabas? Y qué bonito es haber sido ya liberado, ¿no es cierto? Yo conozco a gentes que han sido liberados. Conozco a traficantes de droga, a prostitutas. Son gente que se mueve entre nosotros y no conocemos quiénes eran. Y vemos a esta gente piadosa servir en la iglesia. Y a mí me ha tocado platicar con algunos de ellos y no puedo creer de dónde han sido liberados. No lo creo. Y cuando un amigo mío, fiel en el servicio de la iglesia, me contó que había estado 3 años en la cárcel en Estados Unidos por traficar droga, no podía yo creerlo. Y una señora que ayudaba con el aseo de la iglesia me platicó que ella había estado en el mundo de la prostitución. No podía yo creerlo porque la veía ella tan delgada, tan finita, tan sencilla, y no podía creer que ella me hubiera contado eso. O sea, Dios puede liberarte. Dios quiere liberarte. Yo conozco a gente liberada y el corazón se me hace pequeño de la emoción de ver quiénes eran, de dónde, o sea, qué fuertes eran sus cadenas y cómo Dios hizo maravillas y despedazó sus cadenas, ¿no es cierto? Conozco alcohólicos, conozco a familias destrozadas por el alcohol y de repente el alcohólico se regenera y empieza a asistir a la iglesia y de repente convierte a su esposa, él se bautizan los hijos, los nietos, y hoy la familia es totalmente adventista y se acabó esa miseria que produce el alcoholismo. Conozco a drogadictos y también conozco a ateos, a gente que decía que no existía Dios y hoy está completamente entregado al servicio de la iglesia. ¿Qué puede hacer Dios por ti? Más bien, ¿qué no puede hacer Dios por ti? Todo. Clama a Dios, entrégate a Él y Dios va a hacer maravillas en tu vida y te va a liberar. Bien, ahora, yo pregunté una cosa, ¿cuántos se sienten liberados? Y varios aquí han levantado la mano, quizás tú también la levantaste. Y hoy quiero hablarle a los liberados. Y quiero ir a esta parte exactamente de cuando el pueblo de Israel pasa de ser esclavo a estar libre. ¿Saben cuál es ese momento exactamente? Cuando Dios cierra el mar y el ejército egipcio se hunde completamente y es derrotado. Y el pueblo de Dios voltea para atrás y ve a sus enemigos ahogados, totalmente despedazados por el poder de su Dios. Y entonces en ese momento ya no hay quien persiga, ya no hay quien me impida adorar a Dios, ya no hay quien me mantenga encadenado. Y yo soy totalmente libre de ir a adorar a Dios. ¿No era eso lo que pedía Moisés? Deja salir a mi pueblo para que adore a Dios. Hoy Jesús, el Dios de los cielos, quiere liberarte para que adores a Dios libremente. Eso es lo que Él quiere. ¿Bien? Hoy estamos liberados. Bendito sea el Señor por su liberación, por las maravillas que ha hecho en nuestra vida. Pero vamos a leer estos textos que son el motivo de este mensaje. Vamos a Éxodo 15,
del 22 al 27. Éxodo 15, del 22 al 27. Ok, ¿ya lo tienes? Si te fijas en tu Biblia, los versículos inmediatamente anteriores son el cántico de Moisés y de María. Un cántico de liberación. Léelo, es hermoso el cántico. Pero vas a darte cuenta de lo que sigue. Y vamos a leer lo que sigue, lo que le pasa a la gente liberada. Y te voy a decir una cosa, no va a ser lógico, ni te va a sonar lógico lo que vamos a leer, pero es la palabra de Dios. ¿Sí? El pueblo de Dios acaba de ser liberado. No hay enemigo, no hay amos. Y se expresa un cántico de gratitud al Señor. Y vamos a leer el versículo 22. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Es el primer relato después de la liberación. Dice, y anduvieron 3 días por el desierto. ¿Qué dice ahí? No entiendo. El pueblo de Dios acaba de ser liberado con maravillas, con brazo poderoso. Pero la palabra dice de Dios que empiezan su camino hacia la Canaán celestial e inmediatamente empiezan los problemas. Repito, versículo 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Cómo es posible? Somos los liberados. Dios ha hecho maravillas por nosotros. No es posible que nos falte el agua, ¿no es cierto? No es lógico que empecemos nuestro trayecto hacia la Canaán celestial y lo primero que pasa es que se nos acaba el agua. 3 días sin agua, en el desierto, en el calor, y no hay agua. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Dice el libro Patriarcas y Profetas que Moisés conocía esa ruta porque él había vivido en el desierto. Y él sabía que las aguas de Mara eran amargas. Pero cuando la columna de fuego y de nube se movió a Mara, Moisés no lo comprendió ni lo entendió. Porque quiero que recuerden algo. Dios está guiando a su pueblo y lo ha llevado por una ruta donde no hay agua. Y finalmente los guía a unas aguas que son amargas. El libro Patriarcas y Profetas dice que cuando los israelitas totalmente sedientos vieron las aguas, empezaron a gritar jubilosos, ¡agua! Al fin vemos agua, agua. Y se volcaron sobre las aguas de Mara. Y qué desilusión cuando probaron las aguas y eran amargas. Qué tremenda desilusión. Pero la columna de fuego y de nube los había guiado a ese lugar. Son los liberados y es su primera experiencia. No es gozosa, No es gozosa, es la palabra de Dios la que está hablando. No es una experiencia gozosa, sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. La frase es esa, el pueblo murmuró contra Moisés. No es murmuró y habló con Moisés, es murmuró contra Moisés. ¿A dónde nos lleva? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde nos dirigimos? Y entonces dice, ¿qué hemos de beber? Y dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas
se endulzaron. Allí les dio, fíjense bien, Dios lleva a su pueblo a aguas amargas. Él sabe que están amargas. Estando allí el pueblo murmura y Dios le dice a Moisés, allá hay un árbol. Moisés corta el árbol, lo tira en las aguas y las aguas se endulzan. Y luego viene algo raro. Dice, allí les dio estatutos y ordenanzas. Dice, y allí los probó. Todavía no viene el decálogo ni los 10 mandamientos. Pero vean este primer trayecto de los israelitas. Sed, aguas amargas, después Dios resuelve la situación y entonces da estatutos y los prueba, dice. Y luego sigue diciendo aquí, y dijo Jehová, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, fíjense bien, dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. El primer título que da Dios a este pueblo que inicia su peregrinaje es yo soy tu sanador. ¿Sí? Yo soy tu sanador. Y luego fíjense lo que pasa. Y llegaron a Elim, que es el versículo que tomamos como lectura bíblica. Y llegaron a Elim, dice, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Y acamparon allí junto a las aguas. ¿A dónde los llevó Dios finalmente? ¿Dios sabía que existía ese lugar? Claro que sí, pero no los llevó inicialmente a ese lugar. No entiendo a Dios, pero es lo que dice su palabra. El pueblo acaba de ser liberado y yo conozco todo porque soy Dios. Y sé que hay un lugar donde hay 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, pero no los llevo ahí de inicio. Los llevo a Mara, después de tenerlos 3 días en el desierto. Amén, dice una hermana aquí en la congregación, pero no todos dicen amén, porque quiero decirte que así es la vida de los que hemos decidido seguir a Cristo. Y te la quiero resumir así. Y dicen amén. No entiendo por qué dicen amén. Pero yo también me gozo. La senda de los liberados es penosa. Dice el versículo 22 que anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Tú eres liberado y creo que has sufrido penurias a pesar de haber sido liberado por Dios. ¿No es cierto? ¿Sí? También la senda de los liberados puede ser decepcionante. ¿Sí? Hay decepción cuando llevas 3 días caminando por el desierto y ves las aguas de Mara, ¿sí? Y corres a ellas. Y con esa sed incesante te llevas agua a la boca y te sabe amarga el agua. Es decepcionante. Porque hay falsas expectativas, ¿no es cierto? ¿Es esto cierto en la vida cristiana? Esto ocurre. Nos ha ocurrido a los liberados. ¿Sí? A veces Dios permite, o muchas veces Dios permite que tengamos sed. Y nos presenta lugares donde aparentemente vamos a asociar nuestra sed y son aguas amargas. Es cierto. Y a veces terminamos reclamándole a Dios o a sus dirigentes. ¿Por qué? ¿Por qué me sucede esto si me entregué a Dios? ¿Por qué no me está yendo bien? ¿No es cierto? ¿Por qué todo está saliendo bien? Mal si soy liberado, si acabo de entregarme al Señor. A mucha gente parece que no le va bien después de que hacen sus decisiones. Pierden amistades, pierden trabajos, pierden familiares, ¿no es cierto? A todos nos ha sucedido eso. Yo perdí amigos cuando me entregué a Jesús, era muy chico, pero mis amigos ya no quisieron salir conmigo.
no sé, hubo varias cosas, ¿no? Cada quien pierde algunas cosas cuando decide seguir a Cristo, ¿sí? Aquí hay lecciones importantes, Entonces, la senda de los liberados puede ser penosa, decepcionante y podemos terminar reclamando. ¿Cómo reaccionas tú, liberado, cuando las cosas no salen bien? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Qué haces cuando las cosas no salen bien? ¿Te decepcionas, reclamas, te sientes decepcionado, no es cierto? La Biblia dice que el pueblo murmuró contra Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Como representante del pueblo, clamó a Dios. ¿Sí? Yo quiero decirte eso. Exactamente. Todas las penurias que tú tienes, que Dios permite que te sucedan, ¿sí? Están... el propósito final es que tú busques al Señor, que tú le implores por su ayuda y que vuelvas a entrar en una comunión con Él. Ese es finalmente el propósito. Les voy a leer de algunas gentes de la Biblia que han sufrido penurias y ustedes piensen cómo reaccionaron. Abel está muerto. José es esclavo y aparte está en la cárcel. Job, en un solo día, ha perdido todo y aparte a todos sus hijos. Están muertos en un solo día. Juan el Bautista está en la cárcel y está sentenciado a muerte. Lázaro, por quien se oró y por quien se pudo ayudar, finalmente está muerto. ¿Se dan cuenta de cuánta gente en la Biblia ha pasado por las aguas de Mara? Ha tenido sed y no ha sido saciada su sed. Eso es lo que Dios pinta en su palabra, ¿no es cierto? Bien. Dios quiere que la relación con Él no dependa de las circunstancias. Y les voy a poner 3 ejemplos. Primero, Daniel 3, 17 al 18. Daniel 3, 17 al 18. Dice lo siguiente. Están los 3 jóvenes hebreos. Hay un horno de fuego esperándolos. Y vean la frase que dicen los jóvenes hebreos. Fíjense bien. Es relacionarte con Dios a pesar de que las cosas no salgan bien. Una tremenda de relación con Dios que no depende de las circunstancias. Y dice lo siguiente. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Dice, y si no nos libra, dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Hay compromiso con el Señor? Hay un tremendo compromiso independientemente de las circunstancias. Vamos a leer otro texto. Esther 4, 16 a 17. Esther nunca la encuentro. Esther 4, del 16 al 17. Amén. ¿Dónde está, hermana? Antes de Job, ok. Es buena pista esa. Esther 4, ya la tengo. Esther 4. Escuchen esto. Esther 4, 16 y 17. Esther está hablándole a Mardoqueo y le dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca, no me importa. Y vamos a ver el que yo considero
el mayor acto de adoración que registra la Biblia. Ese acto está en Marcos 14:36. Algún día vamos a hablar de adoración. Marcos 14:36. Amén. ¿Ok? Escuchen esta oración. El Padre Nuestro me gusta. Esta oración es incomparable. Habla de la relación de un hijo con su papá. Y dice aquí, y decía Jesús, Abba Padre. ¿Cómo se traduce esto? Papito, papá. ¿Cómo le habla Jesús a su padre? Papito, papá. Escuchen esta oración. Es la oración de un hijo no con un ser superior lejano. ¿Sí? No con un ser superior lejano que está ocupado en el universo arreglando y coordinando órbitas de las galaxias. Este hijo le está hablando a su papá. Y quiero decirte que este hijo te hizo hijo a ti también de ese padre y él es tu hermano. Y él dice en el Padre Nuestro, la primera frase es, cuando ustedes oran se dirigirán así. Padre nuestro, es Padre tuyo, mi Padre es tu Padre también. Y Jesús le dice, papito, papá, hoy tú que nos escuchas, no importa tu condición, tú tienes un papá que está preocupado por ti y que quiere abrazarte y rescatarte. La oración de Jesús, papá, todas las cosas son posibles para ti. Ese es mi papá. Ese es mi padre. Todo es posible para él. Él puede hacer todo en mi vida porque él es poderoso. Papá, tú todo lo puedes. Todo absolutamente. Yo lo sé, me consta, dice Jesús. Eres poderoso. Y le dice, aparta de mí esta copa. Es lo que deseo, es lo que quiero, es lo que pide mi corazón, mis sentidos. No quiero ir, Señor. No quiero sentirme separado de ti. No quiero sentir el tremendo peso del pecado y sentir que tú me has abandonado. No quiero tener esa sensación. Quizás no quiero ser lastimado, golpeado, escupido, pateado y crucificado. ¿Sí? Papá, tú todo lo puedes. No quiero ir. Pero dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hay una relación con el Padre que no depende de las circunstancias. No importa que me mandes por el desierto, no importa que haya sed, a donde tú me conduzcas, ahí quiero estar. No importa que el agua esté amarga, a donde tú me lleves, ahí quiero ir. Guíame, Señor, guíame a donde tú quieras, aunque no me parezca lo mejor, porque tu voluntad siempre es mejor que la mía. Porque tú sabes y conoces todo, ¿no es cierto? Bien, vamos ya a terminar, aunque traigo todas las cosas que suceden tienen un propósito. Amén. Absolutamente todo. Amén. Dice Job 1:22. Job 1:22 dice, Job ya lo teníamos, ¿se acuerdan? ¿Alguien lo tiene? ¿Que lo quiera leer en la conversación? Que lo quiera leer en la congregación, perdón. ¿Otra vez? Aquí viene. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios. ¿Qué dice ahí? Despropósito. Acababa de perder a su familia. Acababa de perder todo lo que tenía.
Y dice que no atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, él dijo, todo esto que me ocurrió, acabo de perder todo. Y murieron, ¿cuántos hijos? ¿Cuántos eran? ¿10? ¿Sí? Acaban de morir mis 10 hijos. Eran 7 hijos y 3 hijas, ¿no es cierto? Acaban de morir todos. Dios debe de tener un propósito. Bendito sea este hombre, ¿no es cierto? Bendita sea la relación que tenía con Jesús. A pesar de las circunstancias, donde tú vayas, no importa cuánto me quites, ¿sí? Yo quiero ir y voy a donde tú me digas, a donde tú me pongas, no importa que no lo comprenda, ¿no es cierto? Bien, Éxodo 15, 27. Vamos a leer algo que es delicado para Dios y algo que puede suceder en nuestras vidas. Es el título del tema. Esta cosa de las aguas sucedió 3 veces en el trayecto del pueblo de Israel. Vamos a regresarnos a Éxodo 15, creo que era. Éxodo 15. Sí, vimos del versículo 22 al 27, ¿ok? Y vimos, número 1, Dios te conduce por lugares donde no hay agua, donde hay sed. Te presenta una fuente de aguas, te vuelcas sobre ella y el agua está amarga. Y entonces cuando todo eso te sucede, cuando tienes sed, cuando todo te falla, tú clamas a Dios. Y Dios finalmente va a endulzar las aguas amargas de tu vida, porque Él puede hacerlo. Y después que Él endulce las aguas, hoy somos liberados, ¿no es cierto? Dios ha hecho grandes cosas por nosotros. Ha endulzado nuestra vida más de una vez. Hemos vivido situaciones amargas y Dios ha endulzado, ¿no es cierto? Posiblemente estés viviendo una situación amarga. Dios puede endulzarla. Dios tiene la capacidad y Dios quiere endulzarla. Y ahora que Dios ha endulzado las cosas y que le ha demostrado al pueblo, ¿sí? El mensaje de Dios es, yo quiero conducirte y quiero guiarte. Quiero que confíes en mí. No importa a dónde te lleve, porque ya te diste cuenta que yo puedo endulzar cualquier momento amargo. ¿Sí? Ahora vamos a platicar de una relación superior, les dice Dios. ¿Sí? Vamos a pasar a otro nivel. Yo te amo, te hice una promesa y acabo de liberarte. Te he conducido a través de aguas, más bien a través de caminos sin agua. ¿Sí? He creado la necesidad en ti y te he demostrado que puedo suplir cualquier necesidad tuya. ¿Sí? Ahora vamos a platicar de otra cosa. Quiero tener una relación personal contigo. Quiero ser tu Dios. Te voy a dar una guía de conducta y de comportamiento. Te voy a dar leyes y estatutos para que no sufras, para que no tengas enfermedades, para que seas feliz. Si tú sigues la guía, lo mejor que puedas, vas a tener los menos problemas. Y la promesa que sigue es brutal. Yo soy Jehová, dice que ninguna enfermedad, ahora no fueron muchas enfermedades las que le dieron a los egipcios, ¿están de acuerdo? ¿Cuáles pueden nombrar como enfermedades? ¿Las úlceras? No sé. No fueron muchas enfermedades, pero dice, ninguna de las enfermedades que le mandé al pueblo de Egipto, quizás ninguno de los males te va a hacer a ti. Pero dice, pero yo soy tu sanador. ¿Por qué una promesa de sanación? Si yo te estoy dando una guía y te digo que si haces todo eso no te vas a enfermar, ¿por qué la promesa es, yo soy tu sanador? Es por si te enfermas, ¿quién es Dios? Es tu sanador. Y hoy, hermanos queridos, todos estamos enfermos.
Estamos enfermos espiritualmente, del corazón. Y Dios dice, yo soy tu sanador. Vamos a ver la otra situación de aguas. Después de este capítulo de las aguas, sigue cuando Dios le da el maná al pueblo. Hoy tú estás aprendiendo cosas. Yo he aprendido cosas durante mi vida. He dado muchos temas y después se me olvida lo que escucho de la palabra de Dios. Y vuelvo a cometer los mismos errores de antes. Me acaba de suceder hace 2 o 3 meses. Me olvidé de cosas y cometí errores. Vamos a ver qué pasa ahí en Éxodo 17. Acaba de pasar lo de maná, ¿sí? Fíjense bien, Dios los tuvo ya en un lugar donde había ¿cuántas fuentes de aguas? 12. ¿Y cuántas palmeras? 70. Ambos son números que tienen que ver con Dios, que quizás tienen que ver con la patria celestial. 12 aguas de fuentes y 70 palmeras. Y luego pasa lo del maná y el capítulo 17 dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para el pueblo. Otra vez no hay agua. Y altercó el pueblo con Moisés. No han aprendido la lección. Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Cómo puede ser Dios tentado? Esto es algo muy importante. ¿Cómo puede ser Dios tentado? Dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces otra vez clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba. Dice, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿qué? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Tú puedes tentar a Dios. Eso es muy importante, lo que acabamos de leer. Tú puedes tentar a Dios. Cuando en circunstancias adversas tú dudas si la presencia de Dios está contigo o no, si Dios te ha abandonado o no, tú estás tentando al Señor. ¿Sí? Y el título del tema es Dios está siempre con nosotros. Yo te leí de algunos personajes y te los voy a repetir ahorita y tú me vas a decir si Dios está con ellos. Dios estuvo con Abel a pesar de su muerte. Es el primer mártir, el mártir. ¿Quién es el primer héroe de la Biblia que aparece en Hebreos 11? Es Abel precisamente, por su testimonio, ¿no es cierto? Dios estaba con José cuando estaba en la cárcel, cuando sus hermanos lo mandaron de esclavo. Dios estaba con José. Dios estaba con Job a pesar de la brutal pérdida que sufrió. Amén, ¿no es cierto? Dios estaba con Juan cuando él estaba en la cárcel. No hay hombre como Juan, no se ha levantado ninguno como Juan, dijo Jesús, ¿no es cierto? Y él murió solo. Y Lázaro, ¿Dios estaba con Lázaro cuando él dormía? Claro que sí. Amigo mío, que nos escuchas y cada uno de la congregación, Dios está contigo siempre. No lo dudes, nunca dudes su presencia. Voy a leer, no sé si, todavía tengo 7 minutos. Voy a leer 2 párrafos. Yo estoy viendo a muchos bostezar ahí en el auditorio por la televisión, pero aquí también, pero ya vamos a terminar. Hay 2 párrafos largos. Quiero hablar de las pruebas. Quiero hablar de las pruebas rápidamente, porque dice ahí en el desierto que Dios dio estatutos y probó a su pueblo. Voy a leer primero Deuteronomio 8, del 2 al 5.
el pueblo fue probado, ¿no es cierto? Cuando pasó por lugares donde no había agua, cuando llegó a Mara y las aguas, está siendo probado. La prueba es esta: cuando yo no te doy bendición, ¿seguimos siendo amigos? ¿Sigo siendo tu Dios cuando no te doy bendición? ¿Sigues creyendo en mí cuando yo no te bendigo? ¿O solo es cuando te bendigo? ¿Cuándo somos amigos? Y quiero decirte una cosa, yo te voy a conducir por lugares raros. ¿Qué dice el Salmo 23? Vamos repitiéndolo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados como esas fuentes, esas 12 fuentes y 70 palabras, sobre aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y luego viene una frase: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a tener miedo, no voy a temer. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, porque tú me acompañas en cualquier circunstancia. Y mi amistad contigo no depende si me va bien o mal, depende de que estemos juntos y tengamos comunicación y que estemos íntimamente relacionados. Amén. Esa es la comunicación que Dios quiere con nosotros. Deuteronomio 8, 2 y 5. 5 minutos. 8, del 2 al 5. Habla Moisés y dice, un resumen, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Fíjense bien lo que dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie que se te ha hinchado no se te ha hinchado en estos 40 años. Dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová. No me gusta, Soy honesto. No me gusta, pero la disciplina de Dios siempre tiene un propósito redentor. ¿Sí? Cuando Dios disciplina a sus hijos, siempre tiene un propósito redentor. Vamos a leer 2 textos. Uno está, a ver si lo tenemos ahí. Uno está en el libro Patriarcas y Profetas. Ok. Vamos, yo lo voy a leer. Sigan con la vista. Dios permite que las pruebas asedien a los suyos, para que mediante su constancia y obediencia puedan enriquecerse espiritualmente y para que su ejemplo sea una fuente de poder para otros. Tenemos ejemplo en José, en Job, en todos ellos, ¿no es cierto? Escuchen ese versículo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Y sigue diciendo el versículo: para daros el fin que ustedes esperáis. Dice, los mismos sufrimientos que prueban más severamente nuestra fe y que nos hacen pensar que Dios nos ha olvidado, sirven para llevarnos más cerca de Cristo, para que echemos todas nuestras cargas a sus pies y para que sintamos la paz que nos ha de dar en cambio. Y sigue diciendo, Dios probó siempre a su pueblo en el crisol de la aflicción. Es en el fuego del crisol donde la escoria se separa del oro puro del carácter cristiano. Dice ahí que dice, Jesús vigila la prueba. Él sabe que se necesita para purificar el precioso metal a fin de que refleje la luz de su amor. Es mediante pruebas estrictas y reveladoras como Dios disciplina a sus siervos. Él ve que algunos tienen aptitudes que pueden usarse en el progreso de su obra y los somete a pruebas. En su providencia los coloca en situaciones que prueban su carácter y revelan defectos y debilidades que estaban ocultos para ellos mismos. Les da la oportunidad de corregir esos defectos y de prepararse para su servicio. Les muestra sus propias debilidades y les enseña a depender de Él.
pues Él es su única ayuda y salvaguardia. Así se alcanza su propósito. Son educados, adiestrados, disciplinados y preparados para cumplir el gran propósito para el cual recibieron sus capacidades. Cuando Dios los llama a obrar, están listos y los ángeles pueden ayudarles en la obra que debe hacerse en la tierra. Amén, ¿no es cierto? Amén. Mandé algo rápidamente, a ver si lo tiene el equipo del staff. Mandé una cita que está también en Patriarcas y Profeta. No es cierto, en el Deseo a todas las gentes. ¿La tenemos? Ahí está, Deseo a todas las gentes. Ok, fíjense bien. Vamos a leer de aquí. Yo no, se las mandé completa, pero vamos a leer desde aquí. Desde aquí, ¿ok? Desde Él. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Escuchen bien esta frase. Dice, el Salvador no ha prometido a quienes le sigan los lujos del mundo. Su alimento puede ser sencillo y aún escaso. Su suerte puede hallarse limitada estrechamente por la pobreza. Pero Él ha empeñado su palabra de que su necesidad será suplida y ha prometido lo que es mucho mejor que los bienes mundanales, el permanente consuelo de su propia presencia. Dios te bendiga. Dios siempre está contigo.